Analizando el tema del servicio exterior mexicano, la diplomacia mexicana, el papel que juegan los embajadores, los cónsules, pero sobre todo estos nombramientos polémicos que ha dado lugar a nuestro país, no nada más ahora, también en tiempos pasados, pero bueno, estamos en 2022 y estos 17 nombramientos, algunos polémicos. Y tengo el gusto de saludar esta tarde a la internacionalista Verónica Reyes Barón. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un placer, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con tu hermosa audiencia y vaya que tenemos temas polémicos de qué tratar. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu primera impresión, Vero, sobre estos últimos nombramientos que el Ejecutivo Federal ha dado a conocer para ocupar algunas embajadas y consulados de México en el mundo? Pues como profesional te puedo decir que es una herida, es lamentablemente una herida al servicio exterior mexicano. Nosotros siempre hemos contado con un prestigio, el privilegio de ser diplomático mexicano abría muchísimas puertas, incluso en momentos críticos. Recordemos que grandes embajadores y cónsules han formado parte de mesas, por ejemplo, cuando se hizo la desintegración de Yugoslavia, embajadores que han incluso pasado por secuestros en Colombia cuando participaban por los procesos de paz, pero estaban realmente preparados para ello. Recordemos que si bien el servicio público requiere de una carrera, el servicio diplomático es aún más complejo, porque no somos los que nos dedicamos a la diplomacia, personas que preparamos fiestas y reuniones. Somos personas que tenemos que involucrarnos con el sentir de la sociedad, que tenemos que preocuparnos con la cultura, con la identificación plena de la ciudad o del país, incluso a donde se asiste, no solo para proveer a los mexicanos de seguridad y apoyo, sino para precisamente abrirle al país, no al gobierno en funciones, al país más puertas y mayor prestigio. Es desafortunado cómo hemos visto que esto no ha sido tomado en cuenta, no le ha dado importancia requerida el presidente y ha hecho nombramientos demasiado polémicos que incluso para nosotros en la carrera resultan insultantes. Claro. Y Vero, ¿cómo queda México? ¿Cómo queda México ante el mundo con ese tipo de nombramientos? Por ejemplo, lo que sucedió con Salmerón en Panamá y luego, luego de que renunció o declinó la invitación del Ejecutivo para tomar esta representación consular y nombra a otra persona que también vaya causado revuelo por su comportamiento, independientemente de preferencias sexuales o no, sino su comportamiento como servidora pública. ¿Cómo queda México ante el mundo? México queda completamente devastado en su prestigio internacional. Y hay que recalcar que el prestigio internacional no es solo tener buena fama ante Naciones Unidas y los países del concierto global, sino es precisamente una carta importante con la que se juegan negociaciones. México queda devastado hasta al hecho de considerar que aún teniendo en nuestras filas, aún teniendo en el Matías Romero, nuestro Instituto de Diplomacia, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, personas con alta capacidad para tomar cualquiera de esos cargos, se están cometiendo errores que ya se venían cometiendo en muchos sexenios anteriormente. ¿Qué era lo que se hacía? No sé si nuestra audiencia recuerda, Eduardo, pero por ejemplo se llamaba el exilio dorado. Queríamos sacar a alguien de la competencia política y lo mandábamos fuera del país para que no fuera candidato o no participara en la política interna. Antes, al menos tenían oficio político, por lo que hacían papeles que podían tener cierta trascendencia, ¿no? Uno de los más famosos fue cuando Luis Echeverría se envió a Andorra y estuvo precisamente fuera de la escena política. Pero ahora con estos nombramientos ni siquiera podemos decir que estamos enviando a alguien que políticamente es peligroso. Estamos enviando a personas que no tienen la capacidad para realizar una representación del Estado. Y es lo que el presidente no entiende. No entiende la diferencia entre Estado y gobierno. Nuestros diplomáticos representan al Estado, a México, a la nación y su riqueza, no al gobierno en turno. Y esto es algo que debemos de dejar muy en claro. Es devastante y devastador cómo el Servicio Exterior Mexicano ha sufrido por las malas decisiones que se han tomado desde esta administración. No es posible Claro. que se robe privilegio de periodistas
no es posible que se robe el privilegio de los diplomáticos, no es posible que no haya una identificación de que es necesaria la preparación para cada cargo a asumir. Claro. Ibero, desde tu experiencia, tu amplia experiencia que tienes en este campo, ¿cuáles serían las cualificaciones entonces que debe tener un representante consular en nuestro país, ya sea embajador o cónsul? Porque más allá de la calificación, la cualificación de la persona. En primer lugar, debe de ser una persona que entienda el temperamento de la nación a donde se va a ir. ¿Por qué hablo de esto? Porque el respeto entre las naciones inicia desde a quién tú estás enviando y esa persona debe ser capaz de entender sus dinámicas sociales, sus dinámicas políticas y sus dinámicas culturales. Hoy estamos muy comunicados a nivel internet, a nivel global, pero siempre la capacidad, la delicadeza, la inteligencia aguda de saber detectar cuándo actuar, cuándo no actuar, eso es vital en un diplomático. ¿Por qué es importante? Porque incluso en la diplomacia, hablar o no hablar tiene un significado. Por ejemplo, no contestar una carta es una negativa ficta, es decir, se está diciendo no sin decir no. Entonces, estos compromisos que se adquieren, esos deben de ser muy sensibles al conocimiento de quien está representando a México. Otra de las características es de que debe de ser una persona culta. La cultura general abre más puertas que cualquier ciencia. ¿Por qué lo menciono así? Porque la cultura general atiende a la cultura a la que llegas, te identifica, te trata con amabilidad al país en el que estás y al mismo tiempo te hace asumir que ellos tienen la misma responsabilidad que tú para cuando se requiere resolver cualquier controversia. Y sobre todo, la más importante de las características, debe de tener sentido humano. Este sentido humano de saber que se trata de naciones, de poder, de política, de economía, pero que todas estas ciencias, todos estos rubros son tratados a través de seres humanos, de personas humanas, que hay que entender que no siempre ese es el momento indicado para tomar ciertas decisiones y hay que saber esperar, pero también hay que saber actuar, los momentos precisos. Bien, y hablando de esas cualidades, Vero, ¿qué me puedes decir de Laura Esquivel, esta escritora, exdiputada federal que fue nombrada como embajadora allí en Brasil? Híjole, mira, tal vez sea muy buena, yo no tengo la suerte de leerla todavía, pero obviamente ha de ser reconocida en su arte, en su oficio, pero no considero que tenga las suficientes cualificaciones o calificaciones precisamente para llevar a cabo una relación que debería de ser tomada como México como primordial. ¿Por qué te lo menciono como primordial? Porque Brasil ha tomado el lugar que México tuvo en los años 70 y 80 como pionero de América Latina. Nosotros tomábamos decisiones regionales, éramos quienes llevábamos la pauta a seguir y nuestros embajadores en Brasil sabían precisamente cómo entender las dinámicas de este país. Dudo mucho que nuestra colega, ahora siendo embajadora en un país donde precisamente tienen a un gobierno completamente conservador y autoritario, pueda representar los intereses del Estado mexicano. Tan es así que no tenemos una relación vital con Brasil como debería de ser ahora. Claro. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a perder esa capacidad de relacionarnos de manera adecuada con el exterior, Vero? A partir de que se tomaron decisiones en materia de política exterior sin consultar precisamente a la política exterior. Ahora que mencionas Brasil, Brasil tiene algo muy importante que México no ha tenido o no se le ha dado oportunidad de tener, y es que, por ejemplo, ellos cuentan con este Instituto de Diplomacia, Política Exterior y Políticas Públicas, que es el Itamaraty. El Itamaraty, fuera del gobierno federal, esté quien esté gobernando, ellos crean políticas de Estado para llevar a cabo lo que quieren crear de Brasil en fechas o en agendas que van de 30 a 50 años. México, teniendo al Instituto Matías Romero y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no pueden programar más allá de 6 años. Creo que hemos perdido este tacto a partir de la política exterior que se llevó con Fox, donde definitivamente en esa administración fue pelear todas las controversias posibles sin ni siquiera saber si había posibilidad de ganar.
y fue pelear, no fue negociar, no fue mediar, no fue participar. Tuvimos una política exterior de confrontación. Después, en el sexenio siguiente, tuvimos una política exterior armamentista, una política exterior de conflicto y posteriormente una política exterior casi nula, y ahora lo que tenemos es una política exterior minimizada, ¿no? Donde se prefiere, el presidente ha dicho que prefiere tenernos a nosotros como diplomáticos, prefiere tenernos como agentes económicos, cuando en realidad ese no es el trabajo de un diplomático. Claro, ¿no? Yo por eso mencionaba al inicio de este espacio informativo y de análisis, Vero, que la diplomacia es el instrumento a través del cual el Estado lleva a cabo la política exterior, que pues de una u otra manera la hemos perdido, no de 3 años para acá, pero sí se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha agravado esta pérdida, y sobre todo porque se considera que la extrema preparación que debe de tener alguien para ocupar un cargo no es significativa. Déjame te cuento que la carrera de un diplomático es completamente difícil y extenuante. No porque tenga que estudiar solo una carrera, sino porque estudias una carrera, estudias idiomas, estudias diferentes aproximaciones a la materia, porque siempre debes de estar en extrema actualización, ¿no? Es como estudiar medicina o estudiar leyes. No puedes sentarte y decir, terminé, porque el mundo va cambiando y tú tienes que cambiar antes que él. Claro. Y Vero, no quiero pasar de dejar pasar esta oportunidad de tenerte aquí en Mega Noticias y preguntarte también sobre tu opinión sobre lo que está sucediendo con Ucrania, en Ucrania y Rusia, luego de estas últimas declaraciones de Vladimir Putin, ¿no? De reconocer parte de estos, de estas zonas que desde el 2014 se habían considerado, bueno, pues incluso ya separatistas, pero tal parece ser, no sé tu opinión, que la baja popularidad de Joe Biden en los Estados Unidos podría indicar que quiere, aunque diga lo contrario, quiere guerra, pero vaya el costo, ¿no? Así es, Eduardo. Mira, si hacemos un análisis, yo invito a la audiencia a que haga un comparativo entre cuando Estados Unidos ha tenido una baja económica, ha habido inmediatamente una guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guerra es el mejor negocio para Estados Unidos, en cualquier materia económica, ¿no? Entonces, en esta ocasión es precisamente Biden que está tratando de rescatar su popularidad, porque no ha ido excelente en el tema de coronavirus, no ha ido excelente en el tema de reunificar Estados Unidos, y lo que está haciendo ahora es utilizar una teoría que se llama teoría de la belicosidad. ¿De qué se trata? De buscar un enemigo externo para que todos se unan en mi favor y yo decir los defiendo, y entonces mi popularidad sube. Eso es lo que él está intentando, porque viene diciendo, como el cuento que nuestra audiencia de recordar de Pedro y el Lobo, viene diciendo, ahí viene la guerra, ahí viene la guerra, ahí viene la guerra, y en realidad lo que estamos viendo son esfuerzos increíbles que está realizando Europa por evitar a toda costa la guerra. Recordemos que si se llega a este proceso de guerra a realizar, los más afectados es Europa. Los más afectados vamos a ser los países dependientes del petróleo. Los más afectados no va a ser Estados Unidos. Estados Unidos va a incrementar sus ingresos y su popularidad a través de la venta de armas y evidentemente a través de la manipulación de los precios del petróleo. Dudo mucho que Putin, con toda su experiencia, quiera una guerra. Sabe los costos y además tienen esos tubos de gas que son imprescindibles para ellos. Claro, yo también lo dudo, sin embargo también está estirando un poco la liga Vladimir Putin en este juego de fuerzas entre Estados Unidos y Rusia. Vero, como siempre, un placer poder escucharte, escuchar tu análisis, aprender de ti. Yo estoy seguro que no va a ser la última vez que nos veamos aquí en Mega Noticias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, abrazos, saludos a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Vero.